Buenas tardes a todos. Entonces vamos a continuar con el tema de estructuras de control. Ya habíamos visto el while, do while. Entonces pues vimos en qué consistía cada uno de ellos, cómo era su comportamiento. Pues ahora vamos a trabajar con el for. El for nos permite entonces trabajar de tal forma que tenemos diferentes estructuras, pero principalmente en el for nos interesa saber que tenemos que tener una inicialización, una expresión lógica. Esa expresión lógica pues es la que nos va a indicar el bucle, cuántas veces está haciendo ese recorrido el bucle, y una actualización. Esa actualización hace referencia a un contador. Si nosotros vamos a hacer un bucle por un determinado tiempo, la ventaja de esta estructura es que nos permite hacer el conteo. Si necesitamos que haga 100 bucles, que haga 50 bucles, que sean 50 veces, pues de esta forma, con esta sintaxis, podemos hacer que el programa nos dé un determinado número de veces, y una vez cumplido ese conteo, pues finalice la expresión. Si ustedes se dan cuenta, en el diagrama de flujo lo primero que vamos a tener es una inicialización, es decir, un contador que va a estar en ceros. Después viene una condición de repetición del bucle, y todo lo que se va a hacer es lo que esté dentro del bucle en ese momento. Todas las instrucciones que hacen parte del bucle. Él hace las instrucciones, incrementa el contador y nuevamente regresa. Entonces esto nos va a permitir que nosotros repitamos cierto evento, conociendo siempre y cuando cuántas veces necesitamos que lo haga. Entonces pues es muy importante saber cómo vamos a hacer esas estructuras. Por ejemplo, acá tenemos un programa para sumar números enteros entre 1 y 10. ¿Qué es lo primero que nos va a hacer el programa? Vamos a declarar un contador, un int, que vale i, un entero que va a ser la suma. Inicialmente empieza con 0. Fíjense que la estructura inicial está en el void setup, no en el void loop. La ventaja de trabajar en el void setup y no en el void loop es que aquí sí podemos tener control de las repeticiones que va a hacer nuestro programa, a diferencia del void loop, que ustedes ya bien saben que tiende a ser infinito mientras esté funcionando el Arduino mediante esté energizado nuestro microprocesador. Fíjense en esta parte que nosotros tenemos una parte de inicialización, tenemos una parte de expresión de control y otra de actualización. Donde tenemos el for, vemos que decimos que i igual a 1, i menor o igual a 10 e i más más. ¿Qué quiere decir esto? I igual a 1 es donde va a iniciar nuestro contador. I menor o igual a 10 va a ser nuestra condición o expresión de control. Cuando se cumpla esta condición, y nuestro incremento va a ser el i más más. Como ustedes bien saben, nosotros podemos hacer un incremento de esa forma diciendo i más más, eso va a ser igual a i más 1. Suma igual a suma más 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a incrementar ese contador, lo vamos a imprimir i, vamos a imprimir suma, y vamos a dar un tiempo. Yo quiero que ustedes practiquen, den solución a este problema. Dentro del curso ahorita harán esa práctica y verifiquen cómo funciona esa estructura de control for. Nosotros también pues tenemos que mirar una serie de instrucciones cuando trabajamos estas estructuras de control. Se deben seguir estas reglas. La estructura de control interna debe estar totalmente incluida dentro de la externa y no puede existir solapamiento, es decir, una estructura de control no se puede cruzar con otra, no podemos estar contradiciéndonos dentro del programa. Las expresiones de control deben de estar definidas de tal modo que por cada iteración del bucle externo se ejecute totalmente la estructura del bucle interno.
me hago entender. Por ejemplo, tenemos esta estructura de control que es un for anidado dentro de un bucle while. Fíjense ustedes, dentro de las líneas, las demarqué en la diapositiva, estas dos líneas verdes que parecen unos corchetes bastante amplios, hay un while que es una condición que dice salir cuando sea distinto a 0. Y hay está un serial print, introduzca un número. Bueno, nuestra lectura normal de leer por teclado, una entrada, un número igual a entrada de tipo entero, lo convertimos a tipo entero y decimos serial print los números del 1 al X número, al número que yo deseo. Hago un for, si ustedes se fijan, este for, al igual que el anterior programa, inicia en 1, pero su límite es hasta número. Entonces, como pueden estarse dando cuenta, este programa primero me va a pedir hasta cuándo quiero yo contar. Ese número que lo estoy capturando con mi entrada, donde dice serial.readstring, y lo convierto a número, entonces va a ser mi límite. Hay una descripción y me dice que imprima ahí. Y termina el for, ahí dice fin for, entonces ahí terminamos ese for. Pero fíjense que ese while está tomado de una pregunta donde dice desea salir 0 para sí, 1 para no. Entonces este programa sigue haciendo cíclicamente este evento. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo introduzca un 0, donde dice desea salir 0, y al colocar ese 0 me va a dar fin de ese while. Ve que estamos manejando un while y un for por dentro, entonces es muy importante ver este tipo de estructuras donde tenemos que tener presente que no podemos hacer que las estructuras queden una por fuera de otra, sino que los mismos bucles nos permitan mantenernos dentro de las condiciones. Tenemos otro caso, por ejemplo acá tenemos un caso de una matriz donde podemos seleccionar. Entonces en esta matriz podemos hacer selección y tenemos este caso, programa que muestra una matriz de números enteros de 2 columnas y 3 filas. Entonces vamos a formar esas 3 columnas y esas 2 columnas y esas filas. Fíjense que aquí tenemos un for que está anidado dentro de otro for, es decir, este primer for va a hacer que me incremente la parte de las filas. Entonces, ¿qué va a hacer el programa? Va a entrar al for y lo primero que va a hacer es otro for. Entonces, si no ha cumplido, entra al siguiente for, hace la parte de columnas, una vez termina ese for, sale nuevamente al otro for y vuelve y hace la parte de filas. Entonces, este programa va a hacer por cada for amplio, va a hacer otro for internamente. Entonces, pues es muy interesante que ustedes generen estos dos programas y que hagan la práctica para que se fijen cómo funciona este componente de for. Aquí estamos anidando dos for. Si necesitáramos hacer un contador, pues ahorita lo van a hacer, me parece interesante que lo trabajen, un contador hasta 9999 y que lo podamos ver funcionando en el programa, o hagámoslo nada más por ahí hasta 999, hagámoslo. Tendríamos que tener 3 for para que los números vayan incrementando de forma independiente. Entonces, una vez se cumpla un for, tiene que cumplirse el siguiente, tiene que cumplirse el siguiente. Entonces tendríamos que estar formando nuestro número como si se tratara en la parte digital. Entonces el primer for va a contar hasta 9, después va a saltar al siguiente y después va a saltar al siguiente for. Entonces, pues esto es una tarea que vamos a hacer, vamos a mirar a ver cómo trabajamos ahorita y hacemos esas tareas. Pero sí me gustaría que hagan correr estos 3 programas para que ustedes puedan ver realmente cómo están funcionando. Entonces tenemos otro caso, otra estructura
Aquí no tenemos un for, sino estamos manejando estructuras de control anidadas, donde tenemos un do while. Si se dan cuenta, el do while empieza desde aquí y termina hasta aquí, pero dentro de ese do while tenemos unos casos para cumplir y él va a estar haciendo ese do while mientras seguir sea igual a S o seguir sea igual a S mayúscula. Fíjense la importancia de poder escribir este símbolo de O, que son las dos lineecitas, porque me da las dos opciones para seguir. Entonces ese while se va a cumplir mientras se ponga esta opción, porque dice desea seguir con el programa, sí o no. Entonces si pongo sí, ¿qué pasará? Si pongo no, ¿qué estará pasando? Entonces vamos a mirar también este programa a ver cómo se nos comporta. Principalmente nos vamos a centrar es en las estructuras for. Vamos a hacer unos ejercicios, pero pues con esto recogemos toda la parte de estructuras de un programa, donde tenemos las estructuras iniciales, las operaciones, las instrucciones de declaración, tipo, nombre, variable, constantes, instrucciones básicas de entrada y salida. Esas estructuras entonces se resumen prácticamente en las estructuras de control alternativas o condiciones, donde ya habíamos hablado del if, del else if, else, el switch con los diferentes selectores, estructuras de control repetitivas, el for. Entonces lo que estamos hablando hoy de un inicializador, una expresión de condición y algo que nos permite la actualización de un bloque. Fíjense que siempre vamos a empezar y terminar con corchetes. Tenemos el while, se ejecuta 0 o más veces. Tenemos el do while, se ejecuta al menos una vez. Y pues finalizamos esta presentación de esta forma. Pues la idea es ponernos a trabajar ahorita y poder terminar el ejercicio.